Vamos a hablar de esa obra maravillosa, majestuosa, sin igual que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo que Él hizo en aquella cruz, Él es nuestro Salvador. Vamos a hablar entonces de la autoridad de la cruz. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver todo esto de la cruz? ¿Qué es la obra de la cruz que hizo Jesús? Por supuesto, es un tema muy amplio. Vamos a tratar de contestar primeramente la pregunta: ¿de dónde viene la costumbre de crucificar? La crucifixión, al parecer, fue inventada por los bárbaros en la frontera del mundo conocido, o sea, en la frontera con los pueblos griegos y romanos. Y luego, los griegos y los romanos adoptaron esta forma de ejecución. Quizás, por cierto, sea la forma de ejecución más cruel que se haya practicado, ya que la persona padecía por varios días, podía durar 5 días más o menos, en ese padecimiento, en ese sufrimiento. Es una tortura sumamente dolorosa y cruel. Cuando la persona era crucificada en este madero que tenía más o menos forma, o tiene más o menos forma de T, no era en la palma de la mano donde se clavaba el clavo, sino al parecer era más bien en el área de la muñeca. Pues en la mano, si se hubiese clavado el clavo allí, no hay lo necesario en cuanto a huesos para sostener el cuerpo colgado de allí. Se rasgarían estos músculos de la mano y, por supuesto, entonces la persona caería. Lo que pasa es que los judíos en el Nuevo Testamento, cuando se habla de mano, se refiere más bien a todo el brazo. Por eso se piensa que fue más bien en la muñeca donde se clavaban los clavos. Aparte de eso, les decía que una persona podía durar hasta 5 días en promedio crucificado allí, colgado en ese padecimiento cruel y sin igual. Inclusive se habla de que cuando las personas estaban crucificadas tenían como una especie de banquito en la parte trasera, ¿verdad? Aquí cerca de los glúteos, donde la persona podía afincarse un poco. Ni siquiera era mucho, era un poco. Recordemos que estaba afincado en las manos que estaban clavadas y en los pies que estaban clavados, más podían descansar un poco así. Y eso a la vez era algo muy cruel. ¿Por qué? Porque hacía que la persona durara más tiempo crucificado y que estuviera viva allí. Cuando la persona estaba colgada, por la posición en que estaba, había una presión que se ejercía en el área del pecho, por ejemplo, que dificultaba la respiración. Entonces las personas como que se levantaban de esa parte en la cual se afincaban en su trasero, como una forma de descanso, se levantaban, y para afincarse, ¿en dónde se levantaban? Tenían que afincarse, hacer fuerza en las manos que estaba clavada y en los pies también. O sea, era un dolor tremendo, pero lo necesitaban hacer para tomar una bocanada de aire. Y luego volvían y se sentaban un poco allí mientras estaban colgados, como descansando, y constantemente se la pasaban en eso. Eso lo que hacía era prolongar la agonía de la persona. Era algo sumamente cruel. La Biblia nos narra que Jesús murió luego de varias horas de estar crucificado. No duró ni medio día crucificado. Pero ¿por qué Jesús murió tan rápido si habían personas que duraban 5 días y hasta más crucificados para morir? Él murió rápido por las tremendas golpizas que recibió. No fue una golpiza, fueron muchas. Recordemos que la maldad de la humanidad y del infierno se ensañaron contra él. A él le dieron muchas veces de puñetazos. La palabra de Dios registra que le arrancaron la barba. Le pusieron una corona de espina y le daban con un palo por la cabeza. Aparte de eso, dice que le dieron una flagelación con vara. Y luego también lo castigaron con látigo. Unos látigos que cada golpe desgarraba profundamente la piel. Luego, para colmo, lo crucifican, sin contar todas las veces que en el camino de su apresamiento lo tirarían al piso, lo arrastrarían. Cuando llevaba la cruz también, cuántas veces caería, se golpearía.
Luego lo crucifican. Con razón, murió luego de unas pocas horas de estar allí colgado en aquella cruz. Inclusive la crucifixión era tan cruel que cuando a la persona que estaba allí crucificada le rompían las piernas con un garrote, se consideraba como un acto de misericordia para con el crucificado. ¿Por qué? Eso tan cruel de que le dieran unos garrotazos que le rompieran las piernas se veía como un acto de misericordia, porque eso provocaba que la persona entonces muriera más rápido, fuera más corta su agonía allí. ¿Quiénes morían crucificados? El autor John Stott dice: cuando la adoptaron los romanos, esta costumbre, la reservaron para los criminales declarados culpables de asesinato, rebelión o robo a mano armada. No se aplicaba a los ciudadanos romanos, sino a esclavos, a extranjeros o a cualquier otro considerado indigno de ser tenido por persona. O sea, aquellos que iban a la cruz eran personas o seres humanos que los romanos no consideraban como seres humanos. No consideraban como personas, eran menos que eso. Ellos consideraban a los esclavos menos que un ser humano. Y así sucesivamente. Por lo que los ciudadanos romanos eran eximidos de la crucifixión, excepto en casos de extremos de traición. Para los judíos, por ejemplo, esto de la crucifixión era algo muy horroroso, no solamente por lo que acabamos de explicar, sino porque además de lo extremadamente humillante y cruel, a ellos le venía a la mente un versículo de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 21, versículo 23, donde dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito, y aquí viene la frase clave, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por supuesto, cuando fue escrito este pasaje bíblico, a través de Moisés, no se conocía la crucifixión, pero había personas que, por ejemplo, eran muertas sobre un madero al ser ahorcados, por ejemplo, etc. Pero ya estaba diciendo de antemano acerca de la obra que iba a hacer Cristo en la cruz. Entonces los judíos veían a los crucificados como personas malditas por Dios. Y eso era algo muy fuerte, por supuesto. Hablemos ahora del uso del objeto o símbolo llamado cruz. Para algunos esto lo ven de una manera negativa, lo ven como malo ese objeto, otros lo ven de una manera positiva como un objeto bueno. Todo depende del punto de vista de cada quien. Para algunos la cruz representa algo muy especial, porque allí fue donde Dios Padre manifestó su amor por la humanidad. Recordemos que San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero además, Dios Hijo, o sea, Jesucristo, fue sobre una cruz que hizo su obra salvadora. Por eso, en muchas iglesias o templos y vestimentas cristianas, se usa la cruz como un símbolo que es bien visto por este tipo de personas. Otros cristianos ven la cruz como el instrumento de tortura donde padeció nuestro Salvador. Por lo tanto, no ven el símbolo de la cruz de una manera que represente algo bueno, sino más bien algo malo, el lugar donde padeció nuestro Salvador, donde fue torturado. Estos no ven con buenos ojos al objeto llamado cruz. Además, lo rechazan por el hecho de que muchos idolatran dicho objeto o símbolo. En Gálatas 5,
del 19 al 21, cuando se nos habla del fruto de la carne, o sea, del fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, se menciona la idolatría como pecado, y eso lo menciona la Biblia en muchos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 20, cuando habla de los llamados 10 mandamientos, el decálogo, ahí también Dios habla en contra de la idolatría. Voy a leer Gálatas 5 del 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia y borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí habla de muchos puntos, pero vuelvo y hago el énfasis. Aparece la idolatría como un fruto de la carne, como un resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Pienso que ambos puntos de vista son respetables. Con lo que sí debemos de tener cuidado es de pensar que el objeto llamado cruz otorga algún tipo de gracia, bendición, protección o favor divino, ya que estaríamos utilizándolo como si fuera un amuleto, lo cual por supuesto es rechazado por Dios y la Biblia. En Gálatas también, capítulo 6, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjense que aquí hay una frase que podría ser hasta cierto punto controversial. Y es que el apóstol Pablo habla de que él se gloría en la cruz de Cristo. Muchos piensan que él se está gloriando en el objeto llamado cruz. Pero no es eso. Recordemos que en ese tiempo la cruz era vista como un instrumento de tortura, y así era. Pero el apóstol Pablo lo que está hablando de que él se gloria es en la obra que hizo Cristo sobre una cruz. En ese proceso, en esa entrega, en ese amor de Dios manifestado, donde él pagó el precio por nuestros pecados. Esa es la obra que hizo Cristo. Y el apóstol Pablo se gloria es en la obra de Cristo. O sea, no en el esfuerzo mío, no en mis obras, en mi esfuerzo humano, sino en la obra que hizo el Señor Jesús sobre una cruz. Jesucristo fue crucificado en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en una montañita, en un monte que se conoce como el monte Gólgota. Este término Gólgota viene del arameo, idioma que se hablaba en Israel en los tiempos del Señor Jesucristo, que significa calavera. De ahí viene el nombre de Monte de la Calavera, o el más conocido, Monte Calvario. Allá duraron unos 70 años. Cuando ellos regresan a Israel, ellos vuelven hablando arameo, que era el idioma que se hablaba en Babilonia, que es un idioma muy parecido al hebreo. Por lo tanto, en los tiempos ya del Señor Jesús, varios siglos después del regreso de estos judíos, todavía se hablaba arameo. Hoy en día en Israel no se habla arameo, se ha vuelto a hablar hebreo. Entonces, es el Señor Jesucristo quien con su magnífica obra sobre aquel madero cambia la visión de ese instrumento de tortura llamado cruz, ese instrumento de humillación y maldición, por una que tiene que ver con un símbolo que representa la teología central del cristianismo y una muestra maravillosa del gran amor de Dios para con toda la humanidad y para con cada uno de nosotros en particular. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, del 23 al 24, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Pablo dice aquí que predicamos a Cristo crucificado, por supuesto no se está refiriendo a que Cristo todavía seguía crucificado. No. El apóstol Pablo sabía muy bien que Cristo había sido quitado de aquella cruz después de morir, había sido sepultado y que al tercer día resucitó. Él lo tenía muy claro. Lo que pasa es que el Cristo vivo, cuando estaba en aquella cruz y luego ya murió, Él completó la obra de salvación. O sea, la doctrina cristiana de la salvación tiene como eje central esa obra que hizo Jesucristo en aquella cruz del monte Calvario. A eso es que se refiere el apóstol Pablo. Pero vamos a mirar un poco más de lo que él habla en estos versículos. Para los judíos, por ejemplo, el hablar de la obra de Cristo en la cruz es tropezadero, tanto en aquel tiempo como en este tiempo también. Es tropezadero porque ellos no pueden y no podían entender que Dios se hiciera hombre y muriera en una cruz. Ellos decían, pero ¿cómo es que Dios se hace hombre? Eso no puede ser. Y para colmo, que muere en una cruz, ¿cómo Dios puede morir? Ellos no entienden eso ni lo entienden. Para los no judíos, o sea, para los gentiles, esto era una locura, el hecho de que alguien muriera por otros y que resucitara de entre los muertos, para colmo. Pero para los creyentes, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y en su obra redentora, esto demuestra la sabiduría y el gran poder de Dios. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué representa la cruz para ti? ¿Locura? ¿O representa la sabiduría y el gran poder de Dios? Y le podemos agregar, y el gran amor de Dios para con nosotros. ¿Qué representa esa obra? Pero una pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Por qué esto de la crucifixión de Cristo era algo necesario? Bueno, lo primero que quiero contarles era que esto era necesario para que Cristo pudiese llevar nuestras maldiciones sobre él. Miren, recordemos lo siguiente. En la Biblia hay muchos mandamientos, aparte de los 10 mandamientos. Se habla de que a través de Moisés, de los mandamientos, leyes que Dios les dio a Moisés, a través de él, hay unos 613 mandamientos. Muchos creen que nada más son los 10 mandamientos. Pues miren, si los 10 mandamientos nadie los puede cumplir 100%, porque si uno falla en uno solo de los mandamientos, dice la palabra del Señor, uno se hace culpable de todo. Ahora yo le estoy contando que en el Antiguo Testamento, en la ley, en los primeros libros, en los libros de Moisés, hay 613 mandamientos. Imagínense usted entonces cuántos mandamientos hemos violado nosotros. Y cada vez que violamos esos mandamientos, nos corresponde entonces castigo a nosotros y nos corresponde maldición. Entonces, ¿cuántas maldiciones tendríamos? Por eso Cristo tuvo que morir, para Él llevar nuestras maldiciones. Y de eso nos habla Gálatas 3:3. Cuando dice, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, de eso que aparece en esos libros de Moisés que le acabo de comentar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese versículo que está citando del Antiguo Testamento aquí el apóstol Pablo en la segunda mitad de este versículo que acabamos de leer de Gálatas, es el mismo que leímos hace un rato de Deuteronomio 21:23. Cristo, cuando estaba allí en la cruz, Él estaba absorbiendo los pecados y maldiciones que le correspondían a cada ser humano y a toda la humanidad, desde el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, hasta el último de los hombres que llegarán a habitar este planeta.
Cristo estaba absorbiendo todo eso como una esponja sobre sí mismo. Por eso dice que Él se hizo maldición. Y nuevamente cita de que maldito es aquel que es colgado en un madero. Pero Él fue maldito no por lo que Él hizo, por sus pecados. No, por eso no. Sino porque absorbió los pecados de toda la humanidad. El único hombre que vivió justa y santamente tomó el lugar de nosotros los pecadores, para que a Él se le imputara todos nuestros pecados y a nosotros se nos imputara, a nosotros que hemos creído en Él me refiero, a su vez, toda la justicia, santidad y bendición que le corresponde a Jesucristo por haber vivido una vida santa y perfecta. Fíjense qué intercambio. No hay que pensar mucho para darnos cuenta. ¿Quién sale ganando en ese intercambio? Pues nosotros, por supuesto. Él tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Aquí es importante mirar la gravedad del pecado, que entra entonces en conflicto con la santidad y justicia de Dios. Una mancha negra no se nota mucho sobre un fondo gris, pero si la ponemos sobre un fondo blanco, sí se va a notar mucho. Nuestro pecado, cuando nosotros nos comparamos con otros seres humanos, decimos, bueno, quizás yo no soy tan bueno como fulano, pero más o menos estoy por ahí, casi como que lo alcanzo. O yo no soy tan malo como fulano, yo soy mejor que él. Pero cuando nos comparamos con Dios, ¿cómo quedamos? Cuando nos comparamos con la santidad de Dios, aún hecho hombre de Jesucristo, ¿cómo quedamos? Quedamos sumamente mal. Y es el pecado que nos afecta a nosotros y que nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de Dios, porque si lo vemos desde el punto de vista nuestro, siempre vamos a tener una excusa. Si vienen frases como esta, bueno, eso lo hace todo el mundo. O sea que no es cierto. Hay personas que sí cometen ciertos tipos de pecados, otros así. Pero normalmente, ¿qué dice la gente? Eso lo hace todo el mundo. No es verdad que ese tipo de pecado lo hace todo el mundo. Eso es una forma de autoengañarnos. Pero el pecado, cuando es comparado lo comparamos con Dios y su santidad, el pecado queda, valga la redundancia, extremadamente pecaminoso. Se ve como realmente es. Cristo entonces murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Miremos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, no lo voy a leer porque es todo un capítulo, pero allí, este hombre tan santo y especial, este hombre que amaba a Dios, llamado Isaías, tuvo una visión en la cual vio que el cielo se abrió y vio a Dios sentado en su trono y en gloria. Y cuando vio al Señor, se dio cuenta de esa santidad inexplicable y tan gloriosa de Dios, que este hombre tan santo que era Isaías, digo, yo sí que soy pecador, yo voy a morir, yo soy tan pecador que voy a caer muerto inmediatamente, porque eso es lo que me merezco. ¿Entienden? Porque ante la santidad de Dios, aún la bondad humana se muestra extremadamente pecaminosa, sucia. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Cristo también murió para sustituirnos, porque era a nosotros los que hemos pecado, por lo tanto, los que somos culpables, a quienes les correspondía estar en aquel lugar. Cristo nos sustituye en aquella cruz. A esto se le conoce también como muerte vicaria. Un vicario es un sustituto. Un vicario es alguien que está en lugar de otra persona. Por ejemplo, ¿quién es el vicario aquí en la tierra? El vicario de Cristo aquí en la tierra. Según la Biblia, de motivo a que busque San Juan capítulo 14 y San Juan capítulo 16, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
Cuando Cristo se fue, el que Él dejó aquí, a quien Él envió para que tomara su lugar, fue al Espíritu Santo. Lea bien, por favor, San Juan 14 y San Juan 16. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí está la palabra clave: por todos nosotros. Eso lo podríamos cambiar y poner en lugar de nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este pasaje también nos habla de esa muerte sustituta o vicaria de Cristo, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. En el Antiguo Testamento se utilizaban los sacrificios de animales en sustitución de los seres humanos pecadores. O sea, en vez de que muriera el ser humano pecador, Dios estableció un sistema de sacrificios, porque si no, todos los seres humanos deberíamos haber sido muertos. Entonces, se tomaba un animal, ya sea una oveja, un cordero, una vaca, un toro, un buey, una paloma, una tórtola, y estos animales eran llevados al templo o anteriormente al tabernáculo. Y el ser humano pecador imponía la mano sobre este animal, por ejemplo, sobre una oveja, y decía: Señor, yo te pido perdón porque yo he pecado. Yo he cometido este pecado. Iba diciendo los pecados, confesándolo ante Dios, pero poniéndole la mano a las ovejas. Esto simbolizaba que que los pecados de la persona, del ser humano, eran traspasados a la oveja. Y la oveja entonces luego era entregada a los sacerdotes, y los sacerdotes levitas, ¿qué hacían? Mataban la oveja, la degollaban, y era derramada su sangre. Y entonces esa oveja era quemada en el altar de bronce, era quemada en holocausto. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Este animal moría en lugar del ser humano pecador, era una muerte sustituta, e inclusive habían sacrificios diarios en Israel por los pecados de todo el pueblo, tanto matutinos como vespertinos, o sea, por la tarde. Siempre había que estar haciendo constantemente estos sacrificios, porque los animales no eran perfectos. Pero el Santo Hijo de Dios, Jesucristo, sí es perfecto. Y como Dios que es, puede interceder por nosotros ante Dios. Y como hombre que también es Jesucristo, porque en Él se dan las dos naturalezas, están en Él. 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre entonces Jesucristo puede interceder ante los hombres y representarnos ante Dios, convirtiéndose Él entonces en el sacrificio y mediador perfecto. Por lo tanto, su obra en aquella cruz vale por toda la eternidad. Por eso hoy en día no se hacen necesarios más sacrificios. Cuando hay seres humanos que se ponen a estar haciendo sacrificios para Dios, que caminan de rodillas de aquí hasta allá, que se flagelan y eso, estas son personas que no han entendido la obra de Cristo Jesús en la cruz, porque ya Él se sacrificó. Es que ningún sacrificio que yo pueda hacer como ser humano es lo suficientemente bueno para que Dios me dé perdón de pecado o me otorgue algo por eso. Porque es que yo soy un ser humano imperfecto. Inclusive los animales que eran sacrificados tenían que ser animales que tuvieran cierto grado de perfección. Nunca la perfección de Cristo, por supuesto, porque eran animales. Tenían que ser animales que no estuvieran enfermos, que no estuvieran con una oreja gacha o tuertos, o que le faltara una pierna, o que estuvieran cojos o lisiados. No podían ser sacrificados así. Inclusive tenían que ser animales, en el caso de las ovejas, por ejemplo, que fueran de un solo color, que no tuvieran mancha. Miren, tristemente muchos cuando piensan en una oveja de un solo color o en una paloma de un solo color, piensan que sea de color blanco. Pero la Biblia en ninguna parte dice eso. La Biblia no es racista. Podía ser morenita, pero el punto era que fuera de un solo color, o negra entera, o blanca entera, o rojiza entera, ¿verdad? O amarillita entera. Pero era que tuviera un solo color, porque no es el color que es símbolo del pecado, es la mancha. Eso es. Jesucristo entonces
Él fue ese cordero sin mancha. Jesucristo no tenía pecado. Por eso no tenía mancha y pudo hacer esa ofrenda, esa entrega perfecta. Miremos lo que nos dice Romanos 5, 8. Seguimos hablando de lo que es esa muerte sustitutiva o vicaria. En Romanos 5, 8, allí leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente podríamos decir, Cristo murió en lugar de nosotros, en favor de nosotros. Allí se nos habla de una muerte vicaria. En el libro de Hebreos, más adelante, en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. ¿Cuál ofrenda presentó Dios? La ofrenda de sí mismo. Jesucristo se ofreció a sí mismo y nos ha hecho perfectos y santos a los cristianos. No perfectos de que nosotros seamos perfectos por nosotros mismos y que ya no cometemos ningún error. No. Quiere decir que ante Dios ya nos ve como perfectos. Ante Dios somos santos. ¿Por qué? Porque Él nos santificó. Lo que sí es que nosotros tenemos que dejarnos ayudar y guiar por el Espíritu Santo para que esa santidad que ya tenemos ante Dios se manifieste en nuestra manera de vivir. Como por ejemplo, somos ahora hijos de Dios, pero es triste que muchos hijos de Dios no viven como hijos de Dios, como debe vivir un hijo de Dios. Miremos primera de Pedro 3:18. Allí dice: porque también Cristo padeció una sola vez. Nuevamente se nos está hablando, al igual que el pasaje anterior de Hebreos 10:14, de que la obra de Cristo ya es para siempre, no se necesitan más sacrificios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Nuevamente aquí nos habla de esa muerte vicaria o sustituta. Murió en nuestro lugar. El justo Cristo murió por los injustos. Nosotros los seres humanos, ustedes y yo. Y sigue diciendo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vemos entonces, solamente mirando esos 3 puntos, 3 razones contundentes y sumamente fuertes de por qué Cristo murió en la cruz. Para llevar nuestras maldiciones, para el perdón de todos nuestros pecados y para sustituirnos en la cruz, o sea, para una muerte vicaria en favor de toda la humanidad. Pero esa muerte se hace efectiva para aquellos que creen en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, reconocemos nuestros pecados y vamos a Él, entonces la obra de Cristo Jesús en la cruz se aplica a nosotros, los beneficios y resultados maravillosos y benditos de esa obra.